Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy tenemos a un conocido de este canal, que es Juan Carlos Pérez, al cual ya hemos entrevistado varias veces, pero lo tenemos para hablar de algo nuevo que acaba de publicar, que es un libro, Ucrania 2022, que motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara, que habla sobre los orígenes de Ucrania, su evolución histórica, rebate varios mitos que ha utilizado el gobierno de Putin para justificar lo que es una guerra de agresión según los cánones de los juicios de Nuremberg, y también pone un poco en contexto la situación actual. Yo, antes de dejar hablar a Juan Carlos, que a fin de cuentas es el protagonista, aunque tengo que decir que ha escrito este libro junto con colaboraciones de 8 personas, pone negro sobre blanco una cuestión. El 24 de febrero de 2022, Rusia entró ilegalmente en territorio ucraniano. Yo recuerdo que los primeros días mucha gente pensaba que iban a aplastar al gobierno ucraniano. Pero ¿qué sucedió? Que esos días de febrero y marzo Ucrania se ganó su libertad. Y no se la ganó solo el gobierno ucraniano, no se la ganó solo el ejército ucraniano, se la ganó sobre todo el pueblo ucraniano, su población civil, aquellas personas de a pie que fueron como voluntarias a combatir, aquellas personas que en una muestra de coraje levantaron el asedio de Kiev, aquellos habitantes de Kherson que resistieron pacíficamente a la ocupación rusa hasta que los rusos tuvieron que marchar porque no les era posible mantener el gobierno en esa ciudad, aquella gente que repelió el asedio de Yarkov. Solo a través de estas muestras de heroísmo colectivo, la comunidad internacional empezó a ser realmente consciente de que había que ayudar a Ucrania. Y pasados 2 años, yo creo que ya podemos decir algo muy claro. No sabemos en qué medida, pero Ucrania no va a desaparecer como Estado, porque le ha demostrado al mundo que quiere seguir existiendo y quiere ser un proyecto independiente de Rusia. Entonces, para ello, para hablar de todas estas cuestiones, Juan Carlos Pérez nos va a poder ilustrar, porque ha hecho un trabajo muy interesante que yo recomiendo que se adquiera, porque para los que teníamos una información básica, como era mi caso, ha sido muy útil. Así que nada, Juan Carlos, buenas tardes y todo tuyo. Buenas tardes, agradecido de estar en esta casa, y ciertamente el libro es este, Guerra en Ucrania, que motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara. Hay quien dirá, bueno, pero Rusia sigue ocupando cierto territorio. La pregunta no es territorial, la pregunta es espiritual, si se quiere, o de concepto. El concepto de que Ucrania ya ha vencido, como has comentado. Ucrania ha vencido porque ha prevalecido, porque sigue habiendo un Estado ucraniano, sigue habiendo gente que quiere una Ucrania libre y propia, quiere avanzar hacia un Estado de Derecho, quiere avanzar hacia un modelo de democracia liberal, de mercado, en donde la gente es el mercado, compra, vende y nutren esas decisiones en lo micro, comprando frutas, verduras, carne, o en el macro, comprando para una producción industrial o para simplemente el comercio internacional o dentro del propio país. En Ucrania se suele decir esto de Slava Ukraini, que esto viene a ser respondido con Heroyam Slava, que es viva Ucrania, vivan los héroes. Porque es interesante porque el primero se dice viva la patria, viva Ucrania, pero se responde con vivan los héroes, es decir, lo importante de las personas
Y ahí hay un cierto grado de humanismo en el hecho de responder con esta fórmula. Evidentemente no es algo que sea de ahora, hemos visto muchos elementos y si alguien tira del hilo, porque la idea no es hablar del frente, del libro, sino de esa trama previa en donde Ucrania tenía un pasado. Aquí, saliendo un poco del asunto, yendo al hecho de que en el Estado español existen nacionalidades históricas, a veces se suele decir, oye, pero Aragón tiene más historia que vosotros. Ya bueno, pero es que el concepto de nacionalidad histórica no se refiere al hecho de tener más o menos historia, sino más o menos historia reivindicando el hecho nacional de esas nacionalidades históricas. Por eso hoy Andalucía tiene una historia de la leche, pero como reivindicación nacional es algo completamente distinto. Sirva el desvío para decir, aunque Ucrania tuviera 20 minutos de vida, el pueblo ucraniano se ha ganado el derecho de tener un Estado porque lo han querido y lo han defendido. Por tanto, aquellos que dicen, no, es que en el siglo no sé cuántos, el Rus de Kiev, porque ellos prácticamente, como cuando dicen que los de Altamira estaban prácticamente pintando porque estaban esperando al partido de la selección española y iban a votar a Rajoy inmediatamente después, pues evidentemente los ucranianos del siglo XII no estaban esperando a besarle la mano al señor Putin ni tampoco a los Romanov, por poner dos ejemplos. Y por eso ciertamente Ucrania es lo que es hoy, porque los ucranianos de hoy lo han querido, y esa línea ponemos en el libro referido a lo que supone el siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial, lo que supone toda la época de la situación de... hubo hasta... Es que es fácil decirlo, pero hubo fracciones de varios ejércitos, el ejército negro, anarquista, el ejército verde, de los campesinos, luego el ejército rojo, el ejército blanco, y luego varias facciones de los propios ucranianos. Enfrente tenían los polacos, también estaban los lituanos por ahí, los moldavos, pero también los rumanos. Por tanto, en los años 20 es una cosa complicada. Luego llega el Holodomor. El Holodomor con todas sus crueldades, en un momento en el que están vendiendo grano, haciendo caja, y hacen un hambre inducida. No solamente para los ucranianos, sí, pero entre 1,5 y 10 millones de ucranianos murieron. Porque, ¿cómo puede ser que quieran ser independientes? Estos ucranianos, no. Estos tienen que estar subjugados y aplastados. Y luego, la UPA. Era la OUN, una organización que dice, no, es que Bandera. Bueno, Bandera estuvo 3 años y medio en un campo de concentración nazi. Y sus hermanos, muchos de ellos murieron en campos de concentración nazis. En la UPA llegó la lucha hasta el 56. ¿Por qué en el 56? Dirá alguno. Pues porque estuvieron en la lucha los húngaros y vieron cómo los occidentales no les ayudaron. Y por tanto, si no ayudan a los húngaros, que están prácticamente al lado del telón de acero, ¿cómo van a ayudar a los ucranianos, que están chorrocientos kilómetros más para el otro lado, dentro de la esfera de los soviéticos? Por tanto... Es que ahí has dado en el clavo con una cosa que yo comentaba en la introducción. Si los ucranianos no hubiesen optado por la resistencia a ultranza cuando Rusia intenta ocuparlos el 24 de febrero de 2022, es posible que la comunidad internacional hubiese callado o hubiese hecho algún tipo de condena retórica, pero que la cosa se hubiese quedado ahí. Sí, es lo que pasó con Georgia. Efectivamente. En 2008. La diferencia es que esta vez los ucranianos no estuvieron dispuestos a ceder un palmo de su territorio sin pelearlo. Esa fue la diferencia. Sí, que el ejército georgiano, pudo enviar a la misión en Irak de los Estados Unidos una unidad, que era la unidad de élite, que es como cuando se ofrecen unidades militares a la OTAN y España siempre ofrece la brigada Brunete, la corazada Brunete, como si fuera un multiusos, para aquí, para allá, para el otro lado, lo cual desmerece el ejército español, que merece darle una vuelta, porque evidentemente toda Europa se ha desmilitarizado, se ha
bajado mucho la inversión militar, y por tanto no hay ni siquiera cultura de defensa. Y en los últimos 20 años, por lo menos 20, no ha habido inversión en defensa en ningún caso. Y esto pasa en España, pasa en Francia, pasa en el Reino Unido, pasa en Alemania. Porque hay un dicho en Alemania que es bastante certero. Siempre hay una salida para la paz. Siempre, ¿eh? Sencillo. Te rindes y siempre habrá paz. Le das la razón al otro y habrá paz. ¿Pero qué paz es esa? La paz de los cementerios no es una paz justa ni honorable, y a largo plazo es pan para hoy y hambre para mañana. Y que Rusia, ya hemos visto, internamente estuvo a punto de colapsar en el año 90 y pico. La primera guerra de Chechenia. Que la gana Chechenia. Bueno, si estuviera aquí Mariano, me diría que es Icteria, que, bueno, es otro nombre distinto. La segunda, para afianzar el poder de Putin, a partir del 31 de diciembre del año 99, que es un elemento curioso porque el Tito Stalin, el segundo mayor asesino de la historia, el primero Mao, el segundo Stalin y el tercero el pintor austríaco del bigotito, pues Tito Stalin liquidó a toda la camarilla de amigos de Lenin, salvo uno, el amigo Kalinin, para darle nombre a Königsberg, no teniendo ningún título. Actualmente no tienen ningún título porque no están incorporados en el Tratado 2+4. No tienen más que las armas nucleares para garantizar su derecho a estar en Königsberg, actualmente los rusos. Y Yeltsin tenía una camarilla de amigos, de oligarcas, de gente que había troceado las empresas públicas y se las había quedado en los años 90. Y Putin hizo más o menos lo mismo que el amigo Stalin con Lenin. Ha liquidado a toda la camarilla de los de Yeltsin y, como medida preventiva, al Jodorowsky de Yukos, cuando Yukos quiso hacer una joint venture con una empresa internacional con intercambio de acciones, pues le dijo: vas a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque el juguete es mío, es del Estado y el Estado soy yo, y por tanto aquí vamos a jugar con las reglas rusas. Si quieres tener un ratito esto, sacar un dinerito, pero el dinerito se queda aquí, en Rusia. Algo parecido hizo China con Jack Ma, el de Alibaba, cuando osó criticar en un foro empresarial algunas cuestiones burocráticas, ¿no? Ya sabemos que los ritmos de China y su propia cosmovisión son distintas, pero el resultado fue más o menos el mismo. Sí, es lo que sucede con este tipo de regímenes. Yo creo que ahora poca gente que no quiere estar ciega sabe que Rusia es una satrapía, sabe que es un Estado que está violando constantemente los derechos humanos. Y si alguien no lo tiene claro, yo le animo a que indague sobre cierto asesinato cometido hace 15 días en Villajoyosa contra un piloto del ejército ruso. Yo animo a la gente a que indague. Bueno, también hay programas sobre ello. Sí, también pueden indagar sobre el asesinato de Navalny. Y digo bien, asesinato, porque es evidente que, aunque solamente sea por el maltrato de llevarle de aquí para allá, de una prisión hacia el sur y luego hacia el círculo polar ártico, dejarle salir prácticamente una hora en una celda que estaba prácticamente más fría que la parte exterior, que ya es decir. Y cuando ha muerto, a la madre le han dado el cadáver prácticamente 5 minutos antes de llevarlo a la iglesia, seguramente como la gente, porque por poner un contrapunto, la gente recuerda la película de 1982, que es mi año, la de Costa Gabras, Missing, desaparecido, con un Jack Lemmon que va a Chile en el 73
buscando a su hijo porque, bueno, este hijo es una oveja descarriada, quiere hacer la revolución, quiere conocer el mundo, quiere hacer estas cosas que tienen los chiquillos, de buscar un mundo mejor, pero, bueno, aquí el padre, pues vengo a cogerle, tirarle las orejas, llevarlo a casa, y bueno, un cachetillo y una reeducación, y bueno, pues que vuelva a ser mi hijo, porque yo soy republicano, conservador, y de los de Nixon de toda la vida. Bueno, pues se encuentra poco a poco pelando la capa de cebolla de que su hijo era distinto, tiene que reconciliarse a través de la señora de su hijo, y al final dice algo que resulta alucinante, porque se lo dice claramente a los de la dictadura, y es: cuando llegue a Estados Unidos voy a hacerle una autopsia de arriba abajo para saber qué habéis hecho con mi hijo. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente no le iban a dar el hijo, porque sabían que no podían confiar en ese americano que iba como si, bueno, estoy en Estados Unidos, voy a hablar con mi senador y me va a resolverlo porque yo soy un contribuyente y además pago muchos impuestos. Bueno, pues esa fue la razón de que no le dieran el hijo, sino hasta mucho tiempo después, cuando ya la autopsia habría sido inútil. Pues evidentemente ese concepto, que se puede entender tan perfecto en una dictadura de derechas, en esta otra dictadura de derechas pasa exactamente lo mismo. Con Navalny, con otros dirigentes políticos, periodistas. Hace nada apareció un bloguero automoricionado porque simplemente dijo: oye, que hay por lo menos 17.000 bajas rusas solamente en la ofensiva de Avdiivka. Al día siguiente, bueno, un disparo. Pero curiosamente el disparo de aquí para aquí, en una posición que, oye, pues automoricionado no parece. Claro, bueno, incluso podríamos hablar del fallecimiento en extrañas circunstancias del antiguo jefe del grupo Wagner. Sí. Es decir, es que hay muchas cosas como para Prigozhin, que a estas alturas, el señor efectivamente, a estas alturas hay demasiados datos. Yo espero que algún día se pueda juzgar el tema de la masacre de Bucha, por poner un ejemplo, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de crímenes de guerra. Y el secuestro de niños. Que estamos hablando de algo parecido al secuestro en Argentina de aquellos niños con el mismo propósito, de dárselos a familias bien del régimen, blanquitos, eslavos, en Rusia. Si condenamos a la cúpula militar argentina por esas desapariciones que denunciaron las abuelas en la Plaza de Mayo, lo mismo tendrá que denunciarse en Rusia. Totalmente. Yo leyendo el libro, digamos que para poner en contexto a la gente, ha habido varias... ¿Se ha congelado? Por si acaso voy enseñando el libro. Otra vez. Bueno, pues sí, parece que se ha congelado. Así que... está en Amazon. El libro está en Amazon. Es un libro bien bonito que solo tiene el gasto de la impresión. Por lo tanto, no tenemos ningún beneficio. Es simplemente en tapa dura. Un libro que tiene 178 páginas y que, como ha dicho Xavier, está incorporado a participación de Xavier Ormachea, Rubén Villamor, Domingo Cáceres, Víctor Basilescu, Eric Encinas, Óscar Maragaño, Mariano López de Miguel, Alex Botella y Nacho Montes de Oca. Su amabilidad es enorme. Bien, pues te comento, cuando yo empecé a leer el libro me pareció muy interesante la cuestión, por ejemplo, de los orígenes de Ucrania,
como por ejemplo Moscú no es un lugar de entidad hasta bien entrado el siglo XII, y hablaríamos de la segunda mitad del siglo XII más bien, de cómo, por ejemplo, uno de los argumentos que utilizan los seguidores de Putin y el mismo gobierno ruso es lo del paneslavismo, ¿no? Bien, pero es que resulta que el idioma ucraniano tiene más similitudes con el polaco que con el ruso. Que esto es un caso... No, pero es importante que esto se sepa, ¿no? Porque muchas veces uno de los argumentos es que hay una gran similitud entre el idioma ucraniano y el idioma ruso. Bueno, sí, pero es que resulta que la hay mayor con el idioma polaco y no se cuestiona ahora mismo que son naciones separadas. Sí, bueno, eso es como decir que, bueno, como el catalán es parecido al francés, bueno, pues entonces Cataluña está disponible para invadir Francia, o al revés. Y como el gallego es tan parecido al portugués, bueno, pues una operación similar. Bueno, entonces, imaginemos que Galicia quiere ser independiente y al final lo logra. Y entonces Portugal dice, esta es la mía, ¿no? Hablan un portugués deslavado. Y por lo tanto, vamos a invadir este país. Y bueno, resultaría curioso ver algún que otro aparente nacionalista gallego, de izquierdas, que, bueno, tendría que decir, soy portugués de toda la vida, según el comportamiento que tienen con Ucrania. Te encontrarías cosas muy curiosas. En cualquier caso, te debo decir que hasta la guerra entre Isabel la Católica y Juana la llamada Beltraneja estaba encima de la mesa la anexión del Reino de Galicia a Portugal. El propio Alfonso V el Africano lo pedía como condición para no seguir guerreando. Pero bueno, fue la última vez que se puso como moneda de cambio. Pero sí, hasta casi el final del siglo XVIII, el Kanato de Crimea, toda la parte de abajo de lo que es actualmente Ucrania, era parte del Imperio Otomano. Por tanto, cuando se dice, esto es Rusia de toda la vida, ya, de toda la vida hace un cuarto de hora. Prácticamente. Y evidentemente cuando dijo el último discurso, después de esas tonterías que le dijo a Tucker Carlson, que no son sino lo mismo que escribió Putin en un artículo largo en el año 2021, lo que había dicho al señor el señor, ¿cómo es? El de JFK 1992, ¿cómo es? Orson Welles, si no es Orson Welles, es el señor... no me sale, el director Oliver Stone. Bueno, pero este también está especializado en hacer loas a los Castro. Sí, hizo algún que otro documental en 2002-2003, Fidel Castro, uno llamado Comandante, y en 2019 había hecho antes otro, pero en 2019 hizo un documental con un putinejo de Ucrania que se llama Revealing Ukraine, que en donde básicamente tiene tres pilares de transmisión. Está el señor Medvedchuk, un putinejo de Ucrania. Está un congresista trampista y por lo tanto putinejo, y está el propio Putin para explicarnos lo que es Ucrania, lo cual resulta curioso que el propio Oliver Stone dice así alegremente: yo no sabía nada de Ucrania hasta que me lo ha explicado el señor Putin. ¿Te imaginas trasladarlo? ¿No le era más fácil preguntarle a un ucraniano de Leópolis o de Kiev? Hombre, es como si digo, yo no sabía nada de Corea hasta que hablé con Kim Jong-un, que me lo ha explicado todo perfectamente. Bueno, a mí no me extraña el tema de Oliver Stone porque con Cuba pues hizo algo similar, así que si tú le preguntas a los Castro, hombre, estaría mejor que se hubiese tomado la molestia de preguntarle a algún preso político, por ejemplo, ¿no? Sí, pues básicamente esto es un tanque que puede ser de cualquiera, porque digamos que han recibido el primer suministrador de tanques en esta guerra que ya lleva más de 2 años, ha sido Rusia.
dejando los tanques libres y luego los ucranianos, aquella imagen del comienzo con el tractor remolcando unidades ahí en el campo, que se convirtió en meme y que bueno, pues ahí está la bandera ucraniana y esto es de el día 24 de agosto, es el aniversario del nacimiento de Ucrania en su última versión, que es la de 1991, cuando se produjo la independencia. No olvidemos un pequeño detalle: la primera república que se independiza es Rusia. La primera que le da estacada mortal a la Unión Soviética es Rusia. Y por tanto, todas las que llegaron después siguieron simplemente el ejemplo de Rusia. Por tanto, cuando hablan, es que se desmembraron de la Unión Soviética, ya, bueno, por culpa de Rusia. El día 24 de agosto del año 2021 se produjo el 30 aniversario. Hubo unos conatos de posible guerra en esa primavera y por tanto hubo una demostración importante en Kiev con representación internacional. El señor Zelensky, presidente, estuvo dando un discurso y esta imagen es de ese momento. Estos dos niños que son los que recibirán esa Ucrania que sobrevivirá ahora. Pregunta importante. Si no recuerdo mal, en 1991 hay un plebiscito de independencia en Ucrania. Sí. Ese plebiscito vence de una forma holgada, con un resultado algo más ajustado en Crimea, que creo que es con un 54% de los votos a favor, en Crimea, no en el resto del país. Y uno de los argumentos que aducen los putinejos es que en las zonas del Donbass ese plebiscito no tuvo el mismo nivel de apoyo. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Qué diferencia pudo haber con el nivel de apoyo en Leópolis, por poner un ejemplo? Bueno, no tiene ningún sentido porque el plebiscito fue bastante claro. Cierto es que desde la propia Unión Soviética intentaron hacer un plebiscito de unidad, pero un plebiscito, un referéndum, no solamente es un día metiendo una papeleta en una urna, si es que es posible hacerlo en libertad, sino son muchas más cosas. Es antes, durante y después, y el encaje de ese referéndum dentro de la propia realidad del propio país. Es decir, no podemos poner al mismo nivel los plebiscitos de Suiza que se hacen actualmente con los referéndums que se hacían en el franquismo. A pesar de que, en teoría, era meter una papeleta en una urna, pero todo el mundo entenderá que una cosa es una cosa y otra es otra. Una cosa es una dictadura, haciendo una fuerza de autoafirmación, y otro es una democracia, ejerciendo la ciudadanía su derecho a hablar de impuestos, de migraciones o de cuando se decide la jubilación. Y por tanto es algo que debería de estar en la mente de la gente, el hecho de que cuando la Unión Soviética trata de autovalidarse, están en las últimas. Están intentando hacer algo que era imposible porque dentro de la cúpula montaron en agosto del año 91 un golpe de Estado parecido al que le dieron al señor Mikhail le dieron a Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Estaba recordando la unidad del patronímico, que es Nikita Sergeyevich Khrushchev, al que le dieron en 1964, cuando estando de vacaciones, le dijeron, camarada Nikita, le habrían dicho más bien, camarada Nikita Sergeyevich, usted quédese en la dacha, que ya no vuelve. Pues algo parecido quisieron hacerle con Gorbachev los conservadores, porque los que querían dar el golpe eran miembros de la pata negra de la KGB y algunos reaccionarios que querían el mantenimiento de la Unión Soviética tal como estaba hasta ahora y hasta ese momento. Y eso evidentemente no era ya posible. El propio Gorbachev lo sabía, estaba tratando de establecer un nuevo pacto de la unión de naciones, de naciones independientes, entre comillas, que habría sido un estadio intermedio entre lo que fue el ámbito de la Unión Soviética y lo que luego sería la Comunidad de Estados Independientes, pero siendo todavía unión. Pero fracasaron porque pues evidentemente los pata negra no querían ningún tipo de cambio. Esto, lo que se ha visto antes es
como estaba a comienzos de febrero del 2022, como estaba Ucrania, donde tenemos la zona del Donbass, Luhansk, Donetsk, y la zona de Crimea, que fue ocupada por los hombrecillos verdes, aquellos que aparentemente no controlaba a nadie, y que fue en febrero del 2014, lo cual resulta interesante mencionar el hecho de que cuando se empiezan a producir los primeros movimientos dentro del ámbito de Ucrania para cristalizar lo que fue el Euromaidán en cambios institucionales, Rusia no esperó a ver en qué se cristalizarían esos cambios. Inmediatamente entró en faena ocupando Crimea, es decir, dieron el primer golpe ellos. Y por tanto, ahí resulta interesante recordar que Rusia nunca fue con intenciones pacíficas. Desde el primer momento, de hecho, este mapa lo marca muy bien, además cómo fue la estrategia de ocupación, los principales frentes, cómo las llamadas repúblicas del Donbass no eran más que títeres. Hombre, se ha visto en el momento en que se las han anexionado directamente al territorio. Hombre, todo el mundo debería entender un pequeño detalle, y es que cuando uno es independentista para tener un estado propio. No es independentista para luego inmediatamente anexarse a otro país. Eso no es independentismo. Eso es irredentismo en el mejor de los casos. Eso podría ser la cuestión de Italia con la zona irredenta después de la Primera Guerra Mundial. Puede ser el caso de Francia y Alemania con la Lorena y Alsacia, pero eso es irredentismo. Sí. No, imaginemos un caso que no va a pasar, pero bueno, cierto presidente de esta región dijo que igual tenían más relación con este otro país, Extremadura. Imaginemos que Extremadura se independiza, pero no para ser un estado independiente, sino para ser una provincia de Portugal. Eso no sería independentismo. Eso sería un títere que está dentro de Extremadura para hacerle el caldo gordo a Portugal. Sí, bueno, ahí podríamos hablar de ciertas cuestiones históricas que aún tiene que solventar España. Sí, en Olivenza, precisamente. Sí, si nos atuviéramos al derecho internacional, eso tendría que regresar a Portugal. Sí. Dudo que lo vaya a hacer. Esto es 1919. Ajá. Y este mapa, que tenemos la actual Ucrania, pero luego tenemos... Es que Ucrania permeaba, por ejemplo, la zona del Rostov del Don, el Kuban. En la zona del Kuban, hasta principios de los años 20, había una disponibilidad de los llamados cosacos, que unos tendían a Ucrania y otros tendían a Rusia. Y bueno, pues... estas guerras que fueron después de la finalización formal, que dicen algunos, de la Primera Guerra Mundial, y que, bueno, demuestran que los países se mueven. A veces por problemas naturales, pero la mayor parte de las veces por qué no decirlo, por hostias que se dan. Las fronteras cambian a lo largo de los siglos. Y que Rusia tiene una mentalidad un poco cáustica, y bastante, bueno, de mentalidad de catastrofismo, y que viene probablemente de Iván el Terrible y un montón de cosas. De eso se habla también en el libro, ¿no? Hay que recordar que los rusos no son occidentales, por lo tanto no son positivistas filosóficamente. Y este es un detalle muy importante, es decir, si tú piensas como se piensa tradicionalmente en Occidente, como mínimo desde que nace la filosofía en la antigua Grecia, bien, la idea es que la humanidad va a ir mejorando con dientes de sierra, con bajones, pero que la tendencia es a mejorar, ¿no? Sin embargo, en sociedades no occidentales no se piensa así. Es decir, si nos vamos más al oriente, tenemos la idea del ciclo del eterno retorno, por ejemplo, ¿no? Y un poco lo que se representa en Rusia, desde la Rusia de Iván el Terrible, es un poco esa idea, ¿no? De que las cosas no van a mejorar.
que pueden incluso empeorar, lo cual es algo que cualquier universitario que haya ido a una revisión en algún momento le habrán dicho, bueno, sí, el profesor puede subirte la nota o puede bajártela. Sí, efectivamente. Vamos a ver, ese es un cartucho que uno solo tiene que utilizar. Lo que pasa es que a la revisión tú vas si crees que ya no tienes mucho que perder. Sí, pero es eso, la historia puede funcionar igual. La historia puede ir a mejor o puede ir a peor, porque cuando aquellos que dicen, es que queremos cambiar, ya bueno, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien, mal, regular? Pero es que cualquier cambio no tiene por qué ser a mejor. Y esto evidentemente es una imagen un poco satírica, pero como se hacía en aquellos momentos con este tipo de dibujitos, en donde se ven, como se veía en el mapa anterior, una Ucrania que está ahí en medio, rodeada de problemas. Arriba están los bolcheviques, ahí están los blancos, zaristas, con el águila bicéfala, y en el ámbito de lo que es Polonia, un USAR, creo que es, no sé. Y luego están los humanos, tratando de coger el tema de Moldavia y todo esto. Con lo cual se sintetiza bastante bien esto de que siempre hay dificultades, pero en ese momento de final de la década de los 10, comienzo de los 20, pues la cosa estaba bastante chunga. Y esto es un poco lo que dicen los putilejos. Ucrania, pero si se le hemos dado todo. Ucrania prácticamente la inventó Lenin y todo esto. Pues aquí el mapa. Les dieron también el Holodomor. Sí. Claro, de eso no hablan tanto. No. No hablan de lo que hizo el padrecito Stalin. Hablan bastante de un tal Seymour Hersh, que sí, en los años 70 hizo un documento periodístico por el que le dieron el premio Pulitzer. Ya, pero recordemos un caso de alguien que le dieron el premio Pulitzer en los años 30 y fue precisamente por una narrativa referida a Ucrania en el año 32-33. Y resulta curioso porque ese muchacho, que luego se demostró que estaba al sueldo de Moscú, el señor George Orwell 1984, Rebelión en la Granja, dijo que a este no le dé ni agua, porque este es un agente de Moscú. Por tanto, las cosas en perspectiva, darle un premio Pulitzer a alguien puede ser algo interesante, pero si no se continúa la labor, pues evidentemente la verdad hay que estar en otros pagos. El mapa anterior era del comienzo del siglo XI y se ve claramente eso del Rus, que no es Rusia, evidentemente, pueblos fino-úricos en la zona del norte, los canatos, los del Volga y otros canatos por ahí, evidentemente, ¿dónde está Rusia? Rusia no está en ningún lado. Está Polonia, está Hungría, están los búlgaros, está el Imperio Bizantino todavía, ¿no? Está Georgia, está Armenia. Pero ¿dónde está Rusia? Está Suecia, está Finlandia, pero ¿dónde está Rusia? No está. Está Lituania. Lituania aparece en el mundo en 1009, en el año 1009. Están los letones, están los estonios, están los livonios, que luego se mezclaron y ahora solamente tenemos Estonia, Letonia y Lituania. Pero es eso, están los del Rus de Kiev y no están los rusos. Por tanto, aquellos que dicen Rusia de toda la vida, ya bueno, en un momento dado, ¿dónde está Rusia? No está. Y luego tenemos el del 1475, donde pone la mancomunidad polaco-lituana, el Kanato de Crimea, el Imperio Otomano. Y tenemos ahí a Rusia, que no controla en ese momento prácticamente ningún territorio de la actual Ucrania. Y el Kuban está controlado en ese mapa por alguien que no es Rusia. Y aquí, en 1649, tenemos a Polonia, en el territorio que es actualmente Ucrania. Tenemos cosacos de Ucrania, en 1649. El Kanato de Crimea, en esa zona meridional. Y un trocito que sería Rusia. ¿Vale? Rusia, en 1649. Hay algo de Rusia por ahí.
Pero Polonia-Lituania es un elemento muy importante y habitualmente, como se suele inferir el pasado de este presente, como Lituania es un país pequeñito ahora y como Polonia, bueno, pues en un momento dado desapareció del mapa en esos repartos entre los alemanes y los rusos, bueno, pues parece como que Polonia no ha tenido importancia nunca. Bueno, pues Bueno, hasta el siglo XVIII la tenía y bastante. sí, como esa Suecia que se ve allá arriba. Bueno, es que los suecos eran los amos del Báltico, hasta el XVIII también, prácticamente. Suecia era el país más poderoso del norte de Europa hasta el siglo XVIII. Con lo cual estas cosas pues tienen su importancia a la hora de entender el pasado, no para justificar el presente, sino para entender las mentiras que suelen soltar los putinejos respecto a la historia Ucrania de Rusia de siempre, de toda la vida. Aquí en este mapa de 1707 se ve Ucrania. Resulta paradójico porque el señor Putin mostró un mapa francés del siglo XVIII y dijo, aquí no está Ucrania. Bueno, pues gente que cogió ese mapa y dijo, a ver, déjame ver. Y en ese mapa aparecía el nombre de Ucrania. Oh, pues perfecto, en el mapa que tú dices que no está Ucrania, aparece Ucrania. Y aquí parecido, aquí está Tartaria, está Ucrania y por ahí está Moscovia, que es el nombre auténtico de Rusia. El Principado de Moscovia, que es bastante... Y esto ya es El de frente hoy. de guerra. Sí, el frente de guerra en el Dnieper. Ese color verdecito es resultado de la voladura por parte de los rusos, que también volaron el Nord Stream. Los rusos volaron el Nord Stream. Y esto es evidente porque cuando uno mira, en Georgia hicieron lo mismo. Les volaron la tubería para decirles... ¿Veis? Ahora estáis más calentitos. Bueno, os lo reparamos en 5 segundos y volvéis al redil. Por tanto, estas técnicas ya están bastante baqueteadas. Volaron la presa y por tanto ahí donde estaba el agua pues desapareció y ahora hay una zona bueno pues que está un poco salvaje, impracticable y más en tiempos de guerra, pero de ahí para abajo en la orilla hacia este lado del Dnieper los ucranianos intentaron un asalto para tratar de mantener entretenidas a las tropas rusas y de momento pues ahí siguen. No son muchos, pero no son capaces los rusos de echarles. Y desde el otro lado del río lanzan, con la poca capacidad de material que tienen, por ahora, para poder infligirles una serie de bajas, lo cual, bueno, pues es encomiable. Esta zona... Esta es la zona de Robotín, que es la parte de ahí abajo. Esto ya es el Donbass. Sí, prácticamente. Ahí vemos Donetsk, la ciudad de Donetsk, con el asunto de Avdiivka, que es una victoria pírrica, porque perdieron como 300 entre carros de combate y blindados los rusos para tomar Avdiivka y por lo menos 17.000 soldados muertos. Igual que lo de Bakhmut, también fue una victoria pírrica. Es decir, si por cada pequeña ciudad tienen que hacer tal inversión de vidas y material, está claro que nunca van a conquistar Ucrania. Por lo menos el coste sería tremendo, sería enorme. ¿Se sabe o hay una estimación real de cuántos soldados rusos pueden haber fallecido en el frente? Una estimación. Evidentemente Rusia no va a dar datos fiables, por eso lo pregunto. Bueno, estimación, sobre todo en tema de material está la cuenta de Oris, que no ha sido el mismo, el que ha mantenido, porque es difícil tener una constancia sin tener otro tipo de actividades, pero hay gente que llega a decir que han fallecido pues por lo menos 100.000, 200.000 personas rusas, soldados rusos. Quizá pueda ser razonable pensar 100.000, pero a ver, estamos pensando que los estadounidenses en Vietnam murieron 56.000 soldados en 10 años de guerra. Aquí en 2 años habrían muerto prácticamente el doble de soldados rusos que los estadounidenses en Vietnam.
Por tanto, es una cifra imponente en el caso de ser esta de 100.000, en torno a 100.000 muertos. Probablemente puedan ser más, porque, como he dicho, solamente en la ofensiva de Avdiivka fueron 17.000 muertos. Por tanto, si extrapolaríamos toda esta situación en otros frentes, ha habido situaciones muy dolorosas para los rusos en otros lugares, en Vuhledar, por ejemplo, un poquito más al norte también, en otro momento, en el intento de paso de ríos. Esto es interesante, la parte de Crimea, del Mar Negro, porque Ucrania, que no tiene una flota, igual la tiene en el futuro, pero en el momento no tienen una flota, ha destruido un tercio de la flota rusa en el Mar Negro. Empezando por el Moscova. Y negándole, igual no puede controlar Ucrania el Mar Negro, pero de negación puede denegar el uso del Mar Negro para Rusia. Y esto supone problemas también en el aire. Ha habido hace unos días en el que han perdido 10 aviones los rusos en 10 días. Ucrania, que no tiene una flota aérea, no tiene, tiene más aviones que cuando empezó la guerra, pero digamos que no es una fuerza aérea como la pueden tener los países occidentales. Aquí estamos, creo que más o menos en el actual estado de cosas del frente de guerra. En lo azul serían, creo que, zonas que recuperó. Sí, las últimas ofensivas triunfantes, que es liberar el entorno de Kharkov y la retirada de Kherson, que resulta interesante esa hipótesis que los occidentales pudieron presionar un poquito al estilo de Dunkerque para no machacar a esos soldados rusos que se estaban retirando, cosa que se podría haber hecho. Y había habido una masacre, una escabechina, un poco lo que el general Zaluzny, que ahora es embajador en Londres, dijo que no estaban tan capaces de entender cómo era posible que, habiendo infligido, él dijo que 125.000 muertos a los rusos, todavía no había pasado el tema de Avdiivka, por eso pueden ser 150.000 perfectamente en conjunto, hasta el momento, de muertos soldados rusos. No entendía cómo era posible, de habiendo infligido tantas bajas humanas, no hubiera habido ninguna salida, porque en cualquier otro país tantos muertos habrían implicado una formulación de salir del ámbito de la guerra. Que es un poco lo que Japón intentó al final de la Segunda Guerra Mundial, tratar de coger a los Estados Unidos y llevarlos a la mesa de negociación a fuerza de infligir bajas y que la población en Estados Unidos no lo tolerara. Pero Rusia es algo distinto. ¿Esto es Kiev? Supongo que una de las formas de funcionar que tienen las autocracias, y es de alguna manera el diferencial con el que pretenden mantener su dominio, es vender que para ellos tener más o menos muertos no tiene la misma repercusión que en una democracia. Juegan muchas veces con eso. Supongo que el régimen de Putin, al que espero que nadie bien intencionado se atreva a llamar democracia, ha intentado jugar también con eso. Porque si no, nos explica, es decir... Sobre todo teniendo en cuenta un pequeño detalle, y es que han reclutado agentes de pueblos no eslavos, en donde, pongamos, pueblos de 200 personas, varones, meterles a 50 en un autobús y mandarlos al frente, eso es un 25%. Es destrozarles completamente, quitarles el futuro por completo. Y esto ha pasado más de una vez en algunos pueblos más allá de los Urales. El genocidio contra estos pueblos es algo que en algún momento tendrá que estudiarse, porque esta búsqueda de la pureza, la idea complementaria de que Rusia no tiene fronteras, de que no tiene límites, esto recuerda a Lebensraum. Esto recuerda mucho al pintor austríaco
y el bigotito. Y por tanto, todos estos elementos de... Porque hace no mucho he escuchado que la pandemia pudo tener un impacto de 500.000 a 1.000.000 de bajas en Rusia. Esto pudo tener importancia porque estamos hablando de 2020-2021. ¿Cuál es la incidencia que puede tener el tema de la pandemia y la muerte de eslavos blanquitos en Rusia? Porque evidentemente en la contabilidad de 500.000, 1.000.000, estamos hablando de las grandes ciudades desde Ekaterimburgo, Rostov del Don, San Petersburgo, Moscú. ¿Qué contabilidad pueden tener de las zonas rurales? ¿Ah? Eso es otra cosa. Y por tanto, esta gente que ya han perdido población en los últimos años, Rusia está bastante envejecida, perdiendo población. Si China perdió en 2023 2 millones, es prácticamente como perder una comunidad autónoma vasca en un año. Por tanto, ahí tenemos un problema demográfico que puede ser parte del ingrediente donde el propio Putin está encausado en el Tribunal Internacional Penal por robar a los niños. Y los niños son el intento de repoblar la pérdida de la pandemia. Por tanto, ahí tenemos la mentalidad no solamente genocida, sino también supremacista, de la búsqueda de ucranianos blancos para tratar de mantener esa situación, porque a un joven de menos de 8 años puedes reprogramarle el cerebelo y que, oh no, tú eres ruso de toda la vida y aquí está con tu nueva familia. Bueno, ¿qué digo nueva familia? Tu familia de toda la vida. Y por tanto hay esa vertiente bastante siniestra y dictatorial, y que ya hemos visto en muchos otros escenarios, lamentablemente. Bien, aquí estamos ahora mismo en marzo de 2024. El libro, te pediré que hacia el final lo vuelvas a enseñar, hace un análisis del tablero geopolítico del momento. Yo aquí quiero que analicemos brevemente la cuestión, porque lo que está claro es que el frente, quitando algunos movimientos, no está avanzando excesivamente ahora en invierno. Si hay movimientos, serían bien entrada la primavera y probablemente no antes de mayo. Digo movimientos sustanciales. Pero aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, la necesidad que tiene el gobierno ucraniano de armas, de armamento. En segundo lugar, un cierto agotamiento en Rusia, también porque ahora a nivel económico los efectos se empiezan a notar. Ya se empezaron a notar desde el principio, porque muchas veces dicen, no, es que siguen vendiendo petróleo y gas. Sí, bueno, a precios de descuento, no al precio que lo vendían antes. Esto ya para empezar. Segunda, se han convertido en una colonia comercial de China. Porque ahora mismo las importaciones de bienes algo elaborados las están importando casi siempre de China. Y Rusia está actuando en la práctica como una gasolinera. Una gasolinera a la que Ucrania ha atacado, y hasta el punto de que han tenido que, primero, prohibir la venta de ciertos elementos de gasolina a nivel internacional, porque no tenían ni para ellos, y también comprar gasolina de aviones, lo cual hasta cierto punto no era algo imprevisible porque lo habían suministrado internamente ellos. Por tanto, estos daños económicos infligidos en los últimos tiempos por Ucrania han tenido también su efecto. Y es cierto que China tiene también sus debilidades, sus dificultades, pero es más inteligente que Rusia. Ha dejado de hacer a Rusia, si quieres meterte con aquello, perfecto. La disputa en los Stan Countries, es decir, los países de Asia Central, en donde estaba la Unión Soviética y que posteriormente aparentemente pensaba Rusia que, bueno, es nuestro patio trasero, ahí va a estar Rusia para siempre. Ya, bueno, ahí están los chinos. Están los chinos en Kazajistán, en Kirguistán, en Uzbekistán. También están los turcos, con la vertiente otomana, neo-otomana de Erdogan, con el Consejo de Ámbito Intertúrquico que incorpora también a estos países.
Está también en juego la Unión Europea, Estados Unidos, también, bueno, haciendo un papel menor, pero bueno, también están presentes allí con el comercio como bandera. Y por tanto ahí China sabe perfectamente los tratados desiguales del siglo XIX, sabe perfectamente que hubo un momento en el que Rusia cogió el 10% del territorio de China al otro lado del río Amur. Y no van a ir como hace Rusia con Ucrania de vamos a invadirte, no, no, no. Ahora Rusia está como felpudo de China. Vamos a comprarte. Vamos a comprarte toda Siberia y cuando te des cuenta estará poblada de chinos. Y por tanto, eso será un despertar bastante doloroso para aquel que le toque cuando esté eso hecho ya, cuando el Kremlin se den cuenta de ahí va que hemos hecho, pues entonces se darán cuenta de no son europeos porque han renunciado a Europa y tampoco son asiáticos porque Siberia ahora es China. Sí, además hay otro problema, que esto también se explica en el libro. Al final, el triángulo donde se concentra la población está al oeste de los Urales, no al este. Lo que sucede es que al este de los Urales está la mayor parte de la superficie del país, muy poco poblada, por cierto. Sí, ese es el desafío que han tenido históricamente los rusos y la razón por la que tuvieron poca presencia en el reparto de África, porque habían hecho la cruzada de tierra, la cruzada en Siberia. La gente recordará Dersu Uzala, película de Akira Kurosawa de 1975, en donde había la representación de un grupo expedicionario ruso que iba por las cercanías de lo que es ahora Vladivostok, que hemos de recordar que en 2022 el señor Xi Jinping, presidente de China, pidió que renombraran toda esa zona con topónimos chinos. Por tanto, las cosas claritas y el chocolate espeso. Pues en esta película, Dersu Sala, pues es el momento de comienzos del siglo XX en donde estaban culminando esa posición al llegar ya al Pacífico y, por tanto, después de la toma de ese 10% del territorio chino en el Tratado Desigual al otro lado del río Amur. Por lo tanto, la culminación no es tan lejana, es reciente. Pero aún así, en la actual Djibouti estuvieron a punto de constituir la nueva Moscovia. Evidentemente no pudieron porque ahí estaban los franceses, los italianos, los británicos y por tanto fueron los últimos en llegar y no daban los rublos. Hasta el punto de que todo el mundo sabe que en el siglo XIX entre los primeros a los que le ofreció aquel príncipe comisionista fue al ducado de Liechtenstein. Intentó venderle a Liechtenstein Alaska, pero como no lo vieron tan claro, bueno, pues al final vendieron a Estados Unidos. Sí, interesante tener este contexto. Ahora que ya nos estamos acercando un poco al final, te quería preguntar, si Ucrania recibiese todo el armamento que necesita para pelear, ¿podría revertir parte de la situación en el frente? Por poder, sí, pero la pregunta es bastante compleja en tanto en cuanto... hombre, lo ideal sería volver a las fronteras del año 91 garantizadas por el Memorándum de Budapest del año 1994, en donde se firmó por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, y después garantizado en equivalentes respuestas por China y por Francia, es decir, por los 5 grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que las fronteras eran intercambiadas por el hecho del material fisionable de las armas nucleares que tenía Ucrania como herencia de la Unión Soviética. Hemos de recordar un pequeño detalle anexo, y es que desde el año 45 Ucrania y Belarus están en el sistema de Naciones Unidas como naciones independientes. ¿Por qué? Pues porque dijeron, es que los británicos, hemos experimentado el tema en la Sociedad de Naciones, los británicos han metido a todo su combo de amigos dentro de la Commonwealth y por tanto estamos en minoría en el número de participantes dentro del total en la Asamblea General y por tanto los rusos queremos algo parecido para la Unión Soviética, que estén todas las repúblicas independientes dentro del ámbito de la Unión Soviética como parte, y los británicos dijeron espera,
que estos canadienses realmente no son nosotros, no son británicos, son algo distinto. Y Australia también, y Nueva Zelanda, y los sudafricanos también están por su lado, ¿eh? Por lo tanto, dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo que esté la Unión Soviética, Ucrania y Belarus. Los tres. Por eso no hubo un añadido de la bandera ucraniana, sino al cambio de la bandera de la Unión Soviética en Ucrania por la bandera de color azul y amarillo en el año 1991. Pero la delegación ya estaba, tenían embajador y todo esto. Pero evidentemente cambia el hecho de que en 1994 tenemos ese memorándum en donde Ucrania cede cualquier posibilidad de... Estamos viviendo en ese momento, en 1994, un momento de la paz universal, el dividendo de la paz, el fin de la Guerra Fría. Los sudafricanos se desprenden del material fisionable, bueno, ya han tenido hasta 6 armas nucleares. Ahí estuvo Simón Pérez, los israelíes, el incidente Vela, que es bastante interesante. Pero, evidentemente, en ese momento de desarme global y todo esto, pues parecía bien. No puedes decirle que Rusia no herede el armamento nuclear de la Unión Soviética, pero sí puedes quitárselo a Kazajistán, quitárselo a Ucrania, y que todos estos no tengan armamento nuclear, y tratar de limitar la proliferación nuclear, cuanto menos lo tengan mejor, así menos gente con el botoncito. Pero esto evidentemente 10 años después la Revolución Naranja, y 20 años después el tema de Crimea, pues lo rompieron. Y por tanto ahí está la beta en donde está la dificultad, porque ahora Rusia es el mayor proliferador de armas nucleares, lo cual resulta paradójico porque en los años 60-70 fue Francia, vendiéndoselo a los pakistaníes, vendiéndoselo a los iraquíes, vendiéndoselo a cualquiera que quisiera comprarles el material. Ellos lo daban, ¿eh? Y ahora Rusia, ahora Rusia es el que está haciendo que cualquiera con 2 dedos de frente piense: si un país con armamento nuclear es capaz de atacar a un país que no tiene armamento nuclear, entonces significa que para defenderse uno tiene que tener armamento nuclear. Bueno, es el mismo efecto por el cual ha conseguido que estados históricamente neutrales como Finlandia o Suecia, que ahora Suecia ya lo es oficialmente, formen parte de la OTAN. Es la misma lógica, es decir, Putin ha creado atlantistas y ha creado europeístas. Es que si somos realistas, entonces el territorio de Ucrania es imposible completarlo en una realización como en las fronteras de 1991. Pero entonces tenemos un dilema importante, y es que el acuerdo que se podía haber llegado perfectamente el día 24 de febrero de 2022. Es más, el día 24 de febrero, y esto es interesante recordarlo, el día 24 de febrero Putin destroza con su acción militar una reunión que estaba programada entre Anthony Blinken y Sergei Lavrov, que iba a preceder una reunión entre el señor Biden y el señor Putin. Es decir, había 2 reuniones previstas al más alto nivel entre los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos como previo a una reunión del presidente de Rusia y del presidente de Estados Unidos. Eso estaba programado. Y Rusia prefiere entrar en la guerra inmediatamente, sin siquiera esperar a esas 2 reuniones diplomáticas. Por tanto, ahí tenemos un valor añadido al tema de la ausencia de ganas de cualquier diálogo diplomático, sino de tomar el control. Por eso intentar a través del aeropuerto de Hostomel, a través de ahí intentar controlar, como hicieron en 1979 en Kabul los soviéticos. Una operación parecida, también como hicieron en Praga en 1968. Es decir, ellos tienen un esquema, una plantilla, y tratan de cumplimentarla, pero a los ucranianos les dieron rana y hicieron algo distinto. ¿Dónde está el intríngulis? ¿Paz por territorios? Puede hacerse, pero ¿qué garantía tenemos de que Rusia vaya a aceptar ese nuevo estatus? Y que, evidentemente, si haces paz por territorios, entonces Ucrania podrá entrar dentro de la organización de su deseo.
Porque el asunto es que no quieren que entre en la Unión Europea, porque entrar en la Unión Europea implica unas fronteras exteriores con aduanas interiores, el mercado libre, con las 4 libertades básicas que tiene la Unión Europea, y por tanto habría un arancel exterior. Y entonces Rusia no podría mangonear dentro de Ucrania. ¿Qué es lo que quiere poder hacer? Y el tema de la OTAN era secundario. Secundario completamente. Lo cual, evidentemente, para alguien, el tema económico es más difícil de contrarrestar, de decir, es que el tema del mercado, del comercio y todo esto. No, es que quieren entrar en la OTAN porque nos quieren derrotar militarmente. Ya, no es ese. El asunto es ese, que si uno llega a un acuerdo con Rusia en estos momentos, cediendo territorio, pues evidentemente es imposible garantizar que Rusia no vaya a hacer una revisión del tratado dentro de 10 años. Claro, dentro de 5 o 10 años, si se ven con fuerza, volverán a hacerlo. Que esto es lo mismo que hizo Hitler con Checoslovaquia. No sirvió de nada entregar Checoslovaquia. Sí, entregaron los Sudetes. Entró en Polonia, por cierto, pactando con la Unión Soviética. Sí, entraron los Sudetes en 1938 y luego, en marzo de 1939, es interesante porque en paralelo se dio un suceso en Madrid, como era el golpe del coronel Casado. Porque el doctor Negrín, que era el primer ministro de España, la España republicana, pensaba que había que enlazar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo cual era difícil, pero plausible. Imaginemos que las potencias occidentales se hubieran plantado en marzo del año 39 frente a Hitler, frente al Tercer Reich, y hubieran dicho, no vas a entrar en Praga, no vas a controlar Bohemia y Moravia, porque eso no está pactado. Bueno, pues entonces igual el inicio de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido en marzo del 1939 y la República Española, aún con 1/3 del territorio peninsular, pues habría estado del lado de los vencedores. Hemos de recordar otro pequeño detalle. Rumanía vuelve a entrar en la Primera Guerra Mundial el 10 de noviembre de 1918. El 10 de noviembre de 1918. El armisticio es el día 11. Es decir, 24 horas antes entró y formó parte de los vencedores en París en 1919. Por tanto, las cosas tienen más trasfondo del que puede parecer. Y de hecho salió extraordinariamente beneficiada del Tratado de Trianon. Y el de Saint Germain y de todos los demás. Pues hay una cosa, como ya un poco estamos ya acabando, yo quería que primero me volvieras a enseñar la capa del libro. Sí, el libro es este. Aquí está. Hemos de decir un pequeño detalle, y es que la imagen es de un fotoperiodista, Miguel Gutiérrez Garitano, que fue varias veces a Ucrania. Ha ido a otros lugares, ha estado en Afganistán y en la zona del Kurdistán, pero estando él físicamente allí, le pedí una imagen que incorporara la bandera de Ucrania y la bandera de la Unión Europea. En principio pensando que en algún momento podía ser que no lo pudiera canalizar a través de una editorial al uso. Y por lo tanto pensando que, bueno, como último recurso, meterlo a través de Amazon. Y para la portada, pues una foto, entre comillas, libre de derechos, porque evidentemente Miguel Gutiérrez Garitano no me va a meter en un pleito por utilizar una foto de él. Y bueno, pues esta es la foto que nos dio. Y bueno, pues por lo menos ahí está. No hay ningún tipo de beneficio, es a través de Amazon. El libro es tapa dura y tiene 13,5 €. Es el coste efectivo de hacer el libro de 178 páginas y tiene, curiosamente, 47 capítulos. Hay un regimiento bastante conocido que lleva ese número, el regimiento 47, que como todos los demás pueden investigar, pero este fue especialmente patriótico. Tiene un emblema que es un poco un caballito, es un regimiento interesante. Y bueno, pues esos 47 capítulos, algunos no los hago yo, y hay gente bien interesante, como los citados Xavier Ormachea, Rubén Villamor, Domingo Cáceres, Víctor Basilescu, Eric Encinas, Óscar Maragaño, Mariano López y Miguel, Alex Botella y Nacho Montes de Oca, con el asterisco que está en Óscar Maragaño, porque en diciembre del año 2021
a través del canal Paz Mundial, aunque yo ya hacía conversatorios en mi canal, hicimos un encuentro primero privado entre Lucas Assi, que es el propietario del canal Paz Mundial, y luego a tres con Oscar Maragaño, en donde veíamos un poco las perspectivas de lo que podía pasar. Y yo no creía, porque tenía un cálculo-beneficio como guía, como oráculo, la idea de que no le iba a beneficiar en nada, y se ha visto que no le ha beneficiado en nada a Rusia en una aventura militarista, pero pensaba que no se iban sino a una negociación reforzada, por decirlo de alguna manera, que iban a poner las piezas militares para, bueno, amenazar y eso sirviera en el tablero de negociación, pero no, me equivoqué. Y curiosamente hubo un conversatorio a finales de enero en mi canal, en donde bueno, hablábamos de la situación que podía llegar, y luego tuvimos otros conversatorios, por ejemplo el del 50, ya a principios de marzo, es decir, ya había pasado semana y media de la guerra, y ahí estuvo Xavier Ormachea, y el conversatorio 50 fue el primero en el que estuvo Mariano López de Miguel. El 51 estuvo este amigo militar español mío con el que había hablado en enero. Y a partir de ahí, pues me surgió la idea en octubre, cuando ya Putin decidió hacer el paripé de integrar todas estas Zaporilla, Mykolaiv, todo esto, vamos a hacer un referéndum de independencia y nos lo vamos a incorporar. Es decir, ya en noviembre dije, esto hay que contarlo de una manera política, geopolítica, histórica, de por qué Ucrania es libre, por qué quiere ser libre, y a partir de noviembre de 2022, pues durante bastante tiempo, pensé, bueno, primero el esquema de qué temas había que tratar, y después del esquema pensar, bueno, como yo no quiero hacerlo solo, este capítulo, ¿quién me lo puede hacer? Y a partir de ahí, pues fue surgiendo el libro, hasta que finalmente pudo salir en el segundo aniversario, prácticamente, del inicio de la guerra. Y he de decir, pues como confesiones, que ha habido gente que no ha participado porque no ha sido posible. Y una de las circunstancias fue que decidí que no hubiera ni prólogo ni epílogo de campanillas, uno de los cuales ya estaba apalabrado y había dicho aparentemente que sí, Margarita Goles. Bien. Yo espero y deseo que la gente se interese por este libro. En la descripción del conversatorio voy a poner el enlace a Amazon para que lo puedan comprar. Yo lo recomiendo porque lo he leído y aporta mucha información y con un nivel de análisis muy interesante. Y bien, yo por mi parte lo doy por cerrado aquí, si te queda por decir Bueno, algo. si quieres hacer una pequeña crítica literaria del libro. Es que yo esto no lo considero literatura, lo considero ensayo, pero de todas maneras, venga, voy a decir algo brevemente. Es un ensayo muy importante para aquellas personas que no estén familiarizadas con la génesis del Estado ucraniano ni con su historia, que únicamente se hayan informado sobre lo que sucede en Ucrania a través de los medios convencionales. Aquí se va un paso más allá. Se habla mucho de historia reciente de Ucrania, sobre todo de los siglos XIX y XX, fundamentalmente. Hace un análisis geopolítico de los distintos actores implicados en el conflicto y, sobre todo, también tiene una ventaja, y es que entra en la psicología del Estado ruso, ¿no? O llamémosle el alma o el leitmotiv del Estado ruso. Entroncando, porque aquí se habla a veces de zares blancos, los Romanov, zares rojos, que serían los de la Unión Soviética, y zares negros, ahora mismo de Vladimir Putin. Distintos colores, pero en el fondo mentalidad similar, también en lo referente con Ucrania. Por estas razones y porque además de tu saber, creo que la gente que visita mi canal ya conoce, hay también la pluma o el teclado, la tecla más bien, de otras personas con conocimientos valiosos, yo recomiendo este libro.
En definitiva, a mí me ha interesado y me ha resultado rápido de leer, lo cual, tratándose de un ensayo sobre política y geopolítica, que siempre es algo denso, es de agradecer. Así que yo lo recomiendo. Pues yo agradezco y espero que a la gente le interese igual que te ha interesado a ti y que, evidentemente, en 178 páginas, que resulta curioso, es el mismo número que capítulos tiene la serie La nueva generación de Star Trek. No está buscado, pero yo lo digo, como casualidad, pues no es una Biblia. Evidentemente es para interesar a toda aquella persona que luego, en cada tema, en cada capítulo, pueda buscarse su propia bibliografía y profundizar en aquellos capítulos que le puedan interesar. Perfecto. Pues bien, ya sabemos que aquí tenemos una obra de interés, Guerra en Ucrania. Espero que os haya gustado este vídeo. Ahí está. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis lo que podéis hacer. Comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos al próximo.